Hola, vamos a continuar con los géneros modernos. Entonces vamos a coger nuestro cuaderno en forma horizontal y vamos a dividirlo en tres columnas, una delgada y dos grandes. En la delgada vamos a nombrar el género moderno. Género moderno. En la siguiente vamos a hablar de las ventajas y en la última vamos a hablar de las desventajas. Con este cuadro les puede abarcar unas 2 o 3 hojitas, no sé. Y cada vez que terminemos un género, entonces le trazamos una línea. Entonces, ayer hablamos primero de la radio. Entonces, cuando ya hayamos dicho ventajas y desventajas, trazamos la línea y seguimos con periodismo. Y así sucesivamente con el cine, la televisión y el internet. Y la informática, perdón. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las ventajas de la radio y sus desventajas. Este trabajo me gusta hacerlo en presencial porque son ustedes las que me dicen esas ventajas. Yo les voy hablando y ustedes van diciéndomelas, pero bueno, voy a nombrarles digamos, las ventajas y desventajas como más relevantes. Entonces, vamos a empezar por la radio. ¿Qué ventajas nos da la radio? La radio nos ayuda a que los niños ejerciten la imaginación, dado que no pueden ver quiénes son los que hablan, entonces ellos se imaginan cómo es la persona que está hablando, la señora, el señor, se imagina la noticia o lo que están dando, él desarrolla su imaginación. Segundo, amplía conocimientos. Entonces, ¿por qué amplía conocimientos? Pues porque él está escuchando noticias de actualidad o están haciendo una entrevista a un cantante que a ellos les gusta o están hablando de algo que a ellos les parece como interesante. También ayuda a ejercitar la memoria auditiva. Los niños se aprenden las canciones y ¿cómo se las aprenden? Pues de tanto escuchar esa repetición y cantarla, irla cantando, pues van ejercitando la memoria auditiva y también ejercitan la motricidad gruesa. ¿Por qué? Pues porque hay mucha música que lo invita a bailar, entonces él empieza a hacer sus movimientos y eso pues va ejercitando su motricidad. Esas son las ventajas de la radio, las principales, porque pues hay más. Vamos a ver las desventajas. Entonces, ¿qué desventajas tiene la radio? La radio tiene unas desventajas importantes. La primera es que hay información inadecuada para los niños. No hay una emisora especial para ellos. Sí existió, que era Colorín Color Radio, que no sé si les decía en el video anterior, que fue creada en la época de Gaviria y que Bruno Díaz, que es
ha sido senador de la República, Mario Ruiz y otros actores empezaron a hacer esa emisora como una franja de la noche, porque en el gobierno de Gaviria hubo racionamientos de luz, y entonces entre las 6 y las 7 hacían la emisora, y eso se volvió un boom, y después se volvió una emisora de todo el día. Entonces nosotros las maestras podíamos escuchar cuentos, escuchar fábulas, canciones infantiles, hacían concursos de trabalenguas, de retahílas, de adivinanzas, toda la literatura infantil de alguna manera se tocaba en esa emisora. Entonces mientras almorzaban, mientras hacían plastilina, mientras alguna cosa, los niños iban escuchando los cuentos y todo eso era muy bonito. Bueno, entonces, esa desventaja de escuchar cosas que no son apropiadas hace que los niños adquieran miedos. Entonces, un niño que escucha por allá que hay que prender la vela roja y el mechón de pelo y cuando salga la luna y con el espejo hacer no sé qué y el tabaco y todas esas cosas que a veces ponen emisoras de ese estilo o programas de ese estilo, los niños se creen y desde pequeñitos se creen que todo eso es cierto. Entonces, distorsiona la realidad porque pues ellos escuchan una noticia trágica y ellos la ven de una manera exagerada, que se angustian y les puede dar pesadillas y todo eso de lo que les impactó. Y también aprenden vocabulario soez, porque ustedes saben que hay canciones en donde pues los temas no son para niños, pero ellos las cantan. Y digamos que el vocabulario no es muy apropiado que digamos. Entonces, eso es una desventaja, pero la peor de todas las desventajas está en los mensajes subliminales. ¿Qué son mensajes subliminales? Son mensajes que le han metido a las canciones. Entonces, un cantante saca sus canciones y yo no sé, la piratería, toda esa parte que es como oscura, han metido de manera inconsciente de tal forma que el que escucha no se percata de que le están metiendo ideas de suicidio, ideas de violar, ideas de agredir, ideas de hacer cosas que no son adecuadas y ir en contra de sí mismo y de otras personas. Yo poco creía en eso hasta que nos llevaron unos conferencistas y nos demostraron, nos hicieron escuchar las canciones al contrario, no sé cómo se hace eso, pero uno sí escuchaba las voces y son unas voces horrendas y como en cámara lenta, como diciendo suicídate, suicídate, suicídate. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues un niño que tiene, sus papás le regalaron el MP6, el MP10, yo no sé en qué, o esos audífonos todos los días, los niños conectados, porque les gusta X canción, en el inconsciente les va quedando toda esa información y después son niños que cuando tienen alguna situación sale del inconsciente eso que tienen guardado y pueden autoagredirse, pueden hacer cosas que van en contra de sí o en contra de otros. Entonces, esa es una desventaja de la radio. Vamos a ver el periodismo. El periodismo tiene muchas ventajas en el sentido de que el niño le asombra ver esos papeles tan grandes y que el papá o el abuelito está ya metido horas detrás de ese periódico. Entonces él se asoma, él quiere saber qué es, pregunta qué dice ahí. Eso ya es un incentivo hacia la lectura. El niño quiere aprender a leer para ver qué es lo que hay ahí tan interesante que al abuelo o a la abuelita o al tío le parecen chévere. También, por ejemplo, los papás o las mamás
Cuando los niños llevan de tarea, recorta palabras que tengan la letra P, es decir, algo. Entonces le pasan el periódico y el niño recorta y hace cosas. El niño pregunta, ¿y qué estás leyendo? O escucha que el adulto le comenta a otro, mira, es que en el Tiempo, en el Espectador, en el no sé qué, salió la noticia y como algo muy importante. Entonces los niños como que tienen esa curiosidad de saber qué hay. Entonces, como los periódicos tienen varias secciones, entonces ellos tratan de ver qué es lo de fútbol, qué es lo de cuáles son las noticias del cantante tal, del actor, de cosas que de pronto a ellos les llaman la atención o que los papás hablan de eso. Y también porque algunos periódicos tienen secciones de pasatiempos. Entonces viene que un laberinto, que una sopa de letras, que un rompecabezas, que pasos para hacer una figurita de origami, vienen las historietas cómicas, entonces él pregunta que le lean y quiere saber. Entonces es un incentivo, todas esas son unas ventajas, amplía conocimientos, estimula la curiosidad por saber, quiere el niño aprender a leer para poder entender qué es todo lo que hay ahí, y sabe que es un recurso que puede utilizar para trabajar sus tareas. Entonces ya hemos dicho las ventajas de la radio, las ventajas del periodismo y ventajas de la radio, las desventajas. Vamos a ver las desventajas del periodismo. El periodismo trae varias desventajas. La principal es que hay mucha violencia y hay violencia visual. Entonces a veces hay periódicos que traen unas fotos supremamente fuertes, porque el niño va a la tienda con la mamá o con el tío, con el papá, y hay unos periódicos allá colgados, por ahí una señora con un cuchillo por acá tirada en un prado, en un pastal. Pues el niño se queda impresionado. Y también otra desventaja es que hay periódicos con mucha pornografía. Entonces, si el niño se queda mirando o pregunta, mamá, esa señora por qué está sin ropa o porque está desnuda, y entonces la mamá, ay, no mire eso, o el de la tienda, ay, eso no es para niños, usted qué hace mirando para allá. Eso ya es meterle malicia a los niños. Entonces, hay muchos niños que sienten curiosidad por saber, y si uno fuera natural y le dijera, bueno, es una señora que trabaja mostrando su cuerpo, y eso pues que la mamá le dé su opinión, si quiere o no, y ya, y no tiene por qué decir, ay, no mire y no sé qué, como si, mejor dicho, entonces el niño aprende que el cuerpo tiene cosas malas o terribles que no toca mirar, como algo que es nocivo. Y obviamente que pues las personas que ven pornografía, pues no es que sea para ver de manera natural el cuerpo, sino con otras intenciones que no son las de los niños, pero se les va metiendo malicia. Entonces, a veces, por ejemplo, la mamá trapea y hace un camino de periódicos. Y resulta que el niño llega del parque y camina por el periódico, un poco de gente ahí horrorosa, muertes, bombas, señoras desnudas. Entonces, ese tipo de cosas no tenemos que ser cuidadosos. Entonces, en el periodismo tenemos todas esas desventajas, la violencia, la pornografía y también vocabulario soez, porque a veces tienen unos títulos con vulgaridades. Entonces, bueno, ustedes saben todo eso. Vamos a ver las ventajas del cine. Entonces, el cine tiene muchas ventajas en cuanto a que da a conocer mucha información
da mucha información a través visual. Entonces, el niño es capaz de conocer lugares que a lo mejor jamás va a ir. Entonces, yo, por ejemplo, jamás iré al Polo Norte o al Polo Sur, no me interesa mucho ir. Entonces, pero ya lo conozco porque ya vi una película y vi cómo es los animales que viven en esos sitios del planeta y me entero de muchas cosas y puedo ver los paisajes que tienen en el Polo Norte, en el Polo Sur y enterarme de mucha información. De pronto hay niños que nunca van a ir a conocer el mar, pero lo han visto en el cine. Entonces amplía conocimientos, es entretenido porque se supone que uno va al cine a pasarla bien, a ver algo que le llama la atención, que de alguna manera le gusta. Y, y también el cine ejercita la memoria visual. Entonces, ¿por qué? Porque uno se acuerda del paisaje de la nieve, se acuerda de la foca, del pingüino, lo que vio, así no lo tenga en una revista, en un libro, en una foto. Entonces, la memoria visual se ejercita mucho a través del cine. Entonces, y también la lectura que se hace de lo que uno ve. Entonces, el niño puede decir, y la gente corría y estaba asustada porque temblaba la tierra y los edificios se caían. Entonces, él tiene en su cabeza toda esa información que vio en una película. Entonces, eso es, digamos, una de las ventajas del cine. ¿Qué desventajas tiene? También tiene muchas desventajas. Una, que no es asequible a todos los niños. Hay estratos en donde los papás no tienen los recursos para llevarlos a un teatro y ver y comer palomitas de maíz y ver que se oscureció la sala y que pasan cortos y películas, pedacitos de películas para que de pronto a ellos les llame la atención. Entonces, eso de hacer la cola, de comprar lo que uno va a comer y sentarse, toda esa infraestructura que trae el ir al cine, toda esa logística de ir y todo eso, pues eso no se da. Unos niños no lo pueden hacer hasta que ya son grandes, entonces se pierden eso. Pero digamos que hoy en día eso se ha subsanado un poco con el teatro en casa. Entonces los papás van y compran películas y se las ponen a los niños. No todo, una desventaja es que no todo lo que aparece como infantil, cine infantil, es para niños. Resulta que hay muchas cosas que trae el cine infantil y que viene con otras, con ideas escondidas, mensajes escondidos para irle cambiando la mentalidad a los niños, para hacerle ver cosas como naturales y que se pueden experimentar cuando no debe ser así. Entonces le van haciendo como un lavado cerebral a los niños y eso hay películas en donde pasa eso. También tiene mensajes subliminales. Entonces el mensaje subliminal es que en las imágenes vienen cosas que el ojo no se percata así de manera concreta. Entonces uno está viendo el personaje, pero en el fondo del paisaje existen figuras y mensajes subliminales. Entonces, por ejemplo, así como vimos el libro de Anthony Brown de La familia de la cerda, que todo se iba transformando, pero había que mirar muy bien. En esas películas, por ejemplo, aparecen sombras del demonio, con cachos, con trinches, Cristos boca abajo, bueno, todas esas cosas
mensajes subliminales grabados igual que en la radio con las canciones, en la película, en la música de la película, en la canción, también meten ese tipo de mensajes. Entonces trae mensajes subliminales. Distorsiona la realidad. ¿Por qué? Porque hay películas que el niño pequeño cree que eso es así. Entonces, para nadie es un secreto que muchos niños se disfrazaban de Superman y se lanzaban del segundo piso, del tercer piso, convencidos que iban a volar con ese disfraz, y pues muchos niños murieron, otros quedaron parapléjicos. Entonces el niño en su fantasía cree que cosas son ciertas. Monstruos, el niño que ve películas que no son aptas para su edad le generan unos miedos y unas angustias que lo hacen alterar su sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, hay películas de manga que no sé si son japonesas o chinas, pero han hecho convulsionar a niños pequeños y los han tenido que hospitalizar y son de monitos animados. Entonces, por eso les digo que hay que ser muy cuidadosos, porque no todo lo que dice cine infantil es para niños. Hay películas que se supone que son los protagonistas los niños, o novelas, por ejemplo, películas, y en realidad la película es de los papás y el niño por ahí hace algunas cosas, pero no es. Entonces es como para enganchar, pero no es, no son ellos los protagonistas o no dejan mensajes bonitos. Entonces esos niños diabólicos y esos niños, todas esas cosas, pues están usando niños para cosas que no deben ser. Bueno, ahora vamos a ver la televisión. La televisión también tiene ventajas. Entonces, una de las ventajas son prácticamente las mismas del cine: desarrolla la memoria visual y auditiva, amplía conocimientos, amplía vocabulario, lo invita a, a moverse, porque hay programas de baile, de ejercicios, de yoga, de bueno, una cantidad de cosas. Hay programas también especiales para niños. Entonces, por ejemplo, los canales nacionales en los fines de semana tienen un horario para los niños, les pasan cuentos y caricaturas, monitos animados. Pero hoy en día ya hay canales infantiles. Entonces está Cartoon Network, está Disney Channel y bueno, no sé qué más canales hay para los niños. Pero también hay que tener cuidado, porque los papás les ponen a ver que porque son muñequitos animados, y de pronto los muñequitos animados les están enseñando violencia, les están enseñando de una manera muy sutil cosas que no son las más apropiadas para los niños. Bueno, pero estamos hablando de las ventajas. Entonces, una ventaja también es que ejercita la motricidad gruesa. Por ejemplo, hay canales en donde son manualidades para niños, y había uno, Art Attack, que es espectacular, no sé si todavía esté, y enseñaban cosas pero muy lindas y fáciles de hacer con los niños. Entonces, todo ese tipo de cosas desarrollan la creatividad, la motricidad fina, el niño se lo goza, lo disfruta. Y pues se entretiene, la televisión es para entretener. Bueno, ahora nos vamos a ir a las desventajas. Las desventajas de la televisión también son muy parecidas, o son las mismas del cine, pero más. Entonces, ¿qué vamos a copiar? Las del cine, pero además vamos a copiar ahí también que la televisión
genera adicción. Entonces el niño muchas veces no quiere ni ir al parque, ni ir, o sea, fomenta el sedentarismo, esa es otra, por estar viendo el programa. Y si no se lo graban o algo, él prefiere ni ir donde la abuelita, ni ir a ningún lado, se pone bravo, arma pataleta, ¿sí? Genera consumismo porque el niño ve los productos que ofrece la televisión y él quiere esa bicicleta, quiere esos tenis, quiere la marca tal o quiere la comida de tal sitio, el juguete de tal otro, y si es lo mismo pero de otra marca, no, ya eso no. Entonces transmite eso, el consumismo, la violencia. Entonces el niño tiene a su orden, y hoy en día que hay canales de todo. Entonces hay canales deportivos, de solo noticias, de solo pornografía, de solo sexo, de solo de cosas, de películas de toda clase. Entonces, si no hay una persona que esté ahí, por ejemplo, hay canales que dicen: este programa debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Pero ¿qué pasa? Que el adulto no es responsable. Se sienta ahí a ver con el niño, y cuando llegan las propagandas, en vez de aprovechar eso para decirle, eso es lo que se pretende, que el adulto le diga: mira, eso que está haciendo la niña, muy mal, eso no debe, eso está, ¿a ti te parece? ¿Tú qué piensas de eso? Y entablar como un diálogo con el niño sobre todo eso que está él recibiendo, para que él como que sepa qué es lo correcto y qué no. Entonces otros dicen: una cancioncita, es hora ya de acostarse, vámonos a descansar y bla bla bla. Entonces ya le dicen al niño: los demás programas ya no son para que tú los veas, a dormir, a lavarse dientes, o sea, sacarlos de la televisión. Eh, la televisión también distorsiona la realidad, igual que el cine, porque pues el niño ve películas que él cree que son verdad. Hay información que no es para niños, entonces le genera miedos, le genera angustias. Y la televisión tiene una cuestión que es la peor, y ojalá la subrayen, que es: cambia el ritmo cerebral de atención. ¿Por qué los niños que son adictos a la televisión son malos estudiantes? Porque la televisión lo ha entrenado horas y horas viendo televisión. A 15 minutos me conecto, 15 me desconecto, 10. Pongo atención otros 15 minutos y luego me desconcentro 10. Vuelvo, y es horas y horas en que lo tienen concentrado 15 minutos y lo desconcentran 10. Otros 15 minutos y lo desconcentran. Y entrénese horas en ese momento. Entonces, cuando los niños nos llegan a la clase, el profesor puede estar haciendo maravillas, pero a los 15 minutos el cerebro está entrenado para desconectarse. Entonces el niño te está poniendo atención los 15 minutos y de pronto, ¡tin!, él ya mira para otro lado, él ve la cartuchera, entonces saca lo pone acá, taja el lápiz, se desconectó de lo que estábamos hablando. Y cuando ya pasó ese momento, ese ratico, él vuelve otra vez a poner cuidado, pero ya todo lo que yo seguí diciendo, el niño perdió la onda. A veces ni siquiera hacen nada. Entonces lo están viendo a uno, pero están por allá pensando en la tía, en el perro, en el gato. Ya se desconectó el cerebro de prestar atención a lo que está diciendo la profe. Nosotros somos hijos de la televisión y tenemos ese problema. Ese problema no es solo de los niños, pero si los papás supieran el daño tan grande que es tener a un niño, no lo mandarían a ver televisión. Ya hizo las tareas, vaya a ver televisión. Y no sabe el daño que le está haciendo. No solo por todas las desventajas, porque
En la televisión también se fomenta la promiscuidad, el tabaquismo, el alcoholismo. El niño ve que en la película toman trago para festejar y toman trago por si les fue mal, o sea, por todo se toma trago. Entonces llegan y un trago porque les fue súper bien. Y si el negocio les fue mal, entonces un trago, o sea, hay que tomar. Eso es lo que le queda al niño en la cabeza. Entonces, la promiscuidad, entonces esas películas o novelas o no sé, donde todos contra todos y todos, y ahí viene el SIDA, y vienen enfermedades terribles, bueno. Entonces, todo ese tipo de cosas lo enseña esa cajita mágica. Cuando yo les hablo a los papás de esto, se quedan, profe, y yo que le compré el televisor para el cuarto al niño, ¿y ahora qué hago? No se trata de que el niño no vea nunca televisión, se trata de acordar con los niños que en las tardes van a escoger un programita de televisión para descansar y no más. ¿Por qué? Porque queremos evitar que él sufra de problemas de atención. Entonces los niños de hoy en día son muy dispersos porque están bombardeados. El papá con el televisor, el hermano con el internet, el otro con el juego del no sé qué. Entonces él está aquí, está allá, entonces su atención es completamente dispersa. Y ya eso entonces van los niños a terapias, a una cantidad de cosas cuando podemos nosotros evitarles eso. Entonces un niño que está adicto a la televisión, pues es un mal estudiante. Y si no es adicto y no se entrena 3 horas diarias viendo televisión, pues en el colegio pone cuidado un rato y el otro se eleva. Pone cuidado un rato y el otro se eleva. Si es que no se pone a hacer otra cosa. Entonces, eso nos interfiere mucho. Y por último tenemos la informática. Entonces, en la informática, pues, tiene muchas cosas muy buenas en el sentido de que hay muchas cosas para aprender, hay muchos programas que son un apoyo buenísimo para el docente porque hay videos y películas preciosas sobre cantidades de temas, hay plataformas que ayudan a que el estudiante digamos, adquiera mucho conocimiento, digamos, tiene esa posibilidad de verse con familiares, con amigos en otras ciudades en tiempo, o sea, simultáneamente, no era como la carta, que uno mandaba la carta y por allá al mes recibía la respuesta. No. Entonces, no, aquí es instantáneo, entonces es interactivo porque el niño puede escribir, puede hablar, puede ver, se aprende, digamos, amplía conocimientos, amplía vocabulario y digamos que haciendo un buen uso de la informática pues es un género que es valioso, ¿cierto? Es muy valioso. Pero vamos a ver las desventajas. Entonces, la informática tiene todas las desventajas que están en los medios, en los géneros anteriores, más las que voy a decir, que son las terribles. Es decir, la informática es muy buena con el buen uso, pero resulta que nosotros no sabemos darle un buen uso y eso hace que corra peligro la vida de los niños. ¿En qué sentido? En que como hay gente que puede entrar y hablar y entablar un diálogo con el niño, muchos niños son engañados. No me refiero a niños, adolescentes y adultos. Muchas personas son engañadas y piensan que están hablando con una persona y que están entablando una relación, un conocimiento, una amistad. Y resulta que el que está al otro lado puede ser un violador, puede ser un ladrón, puede ser un estafador, puede ser
mil cosas. ¿Y qué pasa? Que los niños son ingenuos. Entonces, ¿de dónde sacan los ladrones la información? De los niños. Entonces, ay, tu papá está, ¿y a dónde va? ¿Y qué hace tu papá? Y ellos se inventan que son un niño, allá otro con una fotico, con otra, con alguna videos, porque esos se ingenian de todo, para sacar información, la dirección, el teléfono, las fotos de la casa. Hay niños que se van mostrándole toda la casa al amiguito con el celular. Entonces, ahí hay, usted, para nadie es nuevo que han matado personas, han suicidado personas, citándolas, han secuestrado, han estafado, bueno, todas las cosas que ustedes quieran están ahí. Información inapropiada, pero miles de documentos, de canales, de cantidad de cosas para que el niño aprenda a suicidarse, hasta con muñequitos, de cómo hacer el lazo, de cómo colgarse, de cómo ahorcarse. Los retos tan espantosos que se plantean en esos canales que hay en internet para autoagredirse, para hacer cosas que han hecho que un niño pierda la vida por estar dándoselas de muy macho y de muy valiente, haciendo cosas en donde su vida está en riesgo. Entonces, son tantos los casos y tan terribles que nosotros como educadores debemos hacer un taller de padres y contarles más que las ventajas, las desventajas que tiene el mal uso de esto. No le regalen a los niños esos audífonos con esa música que les está metiendo cantidad de mensajes subliminales. No les permite, o sea, el historial, estar pendiente de los papás que están viendo sus niños, que están haciendo, que... Entonces es importante que todos tengamos claro esto para poder hacer un taller de paz. Yo he tenido experiencias tristes, pero afortunadas en medio de todo, sobre estos géneros. Por ejemplo, en la televisión, ¿sí? Alguna vez yo estaba en mi salón con niñas de transición y salieron al descanso y yo me quedé organizando los libros, algo cuando sentí, juguemos a la violación. Y yo, ¿qué será que oí bien? Y yo me asomé a la ventana y vi unas niñas que iban corriendo. Bueno, entonces yo pensé que había oído mal. Y seguí y salí al descanso. Salí cuando vi que venían ese mismo grupito que había salido a correr. Venía una niña llorando, cogiendo de la cabeza. ¿Qué pasó? Y entonces, es que me dieron una patada en la cabeza. Y entonces, ya que estaban jugando, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces, dijeron, ¿a qué estaban jugando? Y miraban a otra niña y la otra niña les hacía como... Y entonces yo dije, bueno, si no me cuentan a qué fue lo que pasó, yo no les puedo ayudar. Entonces ahí sí. Entonces la niñita, es que estábamos jugando a la violación. Yo, ¿y cómo es ese juego? Entonces, ¿quién se inventó ese juego? Entonces ya una chiquita como yo, no dije, ¿qué? Yo como si me estuvieran diciendo, estábamos jugando a la lleva. ¿Y qué pasó? Entonces yo le dije, ¿quién se inventó ese juego? Entonces la otra silla dijo, yo me lo inventé, profe. ¿Y cómo es el juego? Entonces ellas decían, tenían como un jueguito marranito, cochinito, zapatico, no sé qué, bueno, eres tú. Y al que le decían tú, tenía que salir a correr. Y entonces sale a correr y todos lo perseguimos y cuando lo atrapamos nos tiramos encima. Y yo, o sea, la niña entendía que violar era como perseguir y tirársele encima, o sea, no tenía bien clara, afortunadamente o infortunada, yo no sé,
no tenía claro eso. Entonces yo después ya me quedé con la niña que se inventó el juego. Les dije, bueno, ya ese juego está prohibido. Miren lo que pasa, le cae encima, le dio con el zapato en la cabeza. Esos juegos no son bonitos. Invéntense otro más bonito, que no tengan que hacer eso tan feo, que lleguen a tal sitio, mejor jueguen a la lleva de colores. Yo me quedé con la niña, después le dije, ¿y tú por qué te inventaste ese juego? ¿Cómo fue para inventarte ese juego? Entonces la niña me dice, es que con mi empleada por las tardes nosotros vemos, era una serie policíaca, yo ahorita ni me acuerdo ya el nombre, pero eran casos en donde habían suicidios y violaciones. Entonces la niña tenía en su cabeza, porque a mí no se me olvida, que me decía, es que mira, profe, la mujer va por el parqueadero y entonces le muestran los pies y salen unos hombres y la persiguen y cuando ya la atrapan se le tiran encima. Entonces ella tenía eso en su cabeza y lo aplicó en el juego que estaban haciendo. Entonces, pues francamente, afortunadamente yo me pude dar cuenta de eso, cité a los papás y les dije, miren, la empleada, pues seguramente no, ella le gusta su serie policíaca, pero miren lo que pasó. Y ya los papás pues tomaron medidas de que a esa hora ella no esté viendo la niña esas cosas. En otra ocasión, una niña, voy a poner como ejemplo Margarita. Margarita llegó y dijo un día delante de todos los niños, desde ahora en adelante yo ya no voy a llamarme Margarita, me voy a llamar Margarito. Entonces, y me tienen que decir Margarito. Y pues a mí me pareció como un juego de palabras, no le paré la verdad a vos. Y todos se reían, Margarito, no sé qué, Margarito, dice cuándo. Hasta que llegó un momento en que una niña en esos días vino llorando del descanso y me dice, profe, es que Margarita me quiere dar besos en la boca allá en el baño y les dice a mis amigas que cuando ella sea grande se va a casar conmigo. Y yo, ¿cómo? Entonces ya la llamé. Entonces me dijo la niña, sí, yo me voy a casar con María Paula, sí, yo me voy a casar. Y yo le dije, ¿cómo así? Pero es que las niñas no se casan con las niñas, se casan con los niños. No, yo me voy a casar es con una niña. Entonces, ¿y porque yo ya no voy a ser niña, yo ahora voy a ser hombre? Y yo, ¿qué? Pues claro, cuando ella me dice que ella no va a ser niña, sino que se va a volver hombre, entonces yo ya, el tilín, aquí está pasando algo. Entonces yo, bueno, váyanse a jugar, no sé qué, y me hacen el favor y se acabó ese juego. Y ya no se llama Margarito, sino se llama Margarita y tú eres una niña. Y ella, no, yo no quiero. Entonces ya yo me quedé con la niña, le dije, pero ¿por qué no quieres ser niña? Porque no, yo no quiero ser. Y yo me voy a operar. Y yo, ¿de dónde sacas esto esta niña? Entonces digo, si acaso tú no sabes que uno se puede volver hombre o la mujer se puede volver hombre y el hombre se puede volver mujer. Y yo, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Quién te dijo? Dice, pues en el show de Cristina. Y yo el show de Cristina, en esa época daban el show de Cristina como a las 11 de la noche. ¿Tú ves el show de Cristina? Sí. ¿Y a qué horas lo ves? ¿Con tus papás? No. Es que yo en mi casa hay parabólica. En esa época la parabólica era el boom. Entonces, en mi casa hay parabólica. Entonces yo por las tardes en el canal no sé qué veo el show de Cristina. Entonces ella había visto programas en donde se presentaba eso, que se convertían en hombres y mujeres y eso. Entonces ella asoció todo eso y decía, y yo no voy a ser, entonces yo le decía, pero tú no quieres ser mamá cuando seas grande y tener los bebés. No, yo voy a ser papá. Yo sí voy a tener hijos, pero yo no voy a ser mamá, yo voy a ser papá. No, entonces yo me quedé pensando, ay, señor, esta niña la usaron o algo. Llamé a los papás y yo les pregunté con quién estaba la niña por la tarde. No, está con mi nana, dijo la señora. Entonces yo, pues hay nanas de nanas que son terribles.
y uno no sabe a veces con quién deja los hijos, pero en ese caso no era así, porque la señora me dijo, ella me crió a mí, es como la abuelita, ella ama a mi niña y a mis niños. Y yo le había preguntado a la niña que con quién estaba por las tardes y como tenía un hermanito de 14 años, entonces que iban los amiguitos, se veían televisión y no sé qué, y que ella se sentaba en las piernas de los amiguitos. Yo dije, ¿será que le hicieron algo? Bueno, yo me armé todo un video y me angustié mucho y llamé a los papás y bueno, les conté que no quería ser niña, que todo eso. Los papás aterrados, les dije, yo necesito que ustedes investiguen. A los 8 días llegaron los papás. El cita ya descubrimos por qué la niña no quiere ser niña. Resulta que mi nana ve un canal que se llama Discovery Health y ahí pasan programas de médicos y de cosas. Y la niña vio un parto. Y cuando vio el parto, pues se impactó mucho. Y es por eso. Entonces, la niña vio un parto, le pareció espantoso, le pareció terrible y desde ahí ella decidió que no. Entonces, miren lo que puede causar. Si yo no le pongo cuidado a eso, a lo mejor hoy en día sería una niña lesbiana. Afortunadamente se casó, tiene sus niños, tiene un hogar bonito y se logró con psicología irle cambiando la idea. Entonces, no olvidemos que vamos a hacer este cuadro y en el siguiente video hago el cierre de los géneros modernos y les dejo la tarea. Nos vemos en el siguiente video.